está habilitada. Un gusto recibir nuevamente en el aire de Dial Radio TV a Rodrigo Quiroga Faura. Él es abogado y con él vamos a estar hablando de un tema muy interesante en el día de hoy. Tiene que ver con daños y perjuicio en general relacionado con automotor, ¿verdad? Bueno, él nos va a brindar detalles muy importantes y yo les voy a pedir que prestemos atención porque necesitamos estar bien asesorados y para eso está hoy acompañándonos con este tema el abogado. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias. Muy bien. Sí, me pareció práctico no hablar solamente de automotor, sino utilizar el automotor como un ejemplo. Bien. ¿Sí? Porque partamos de la base. ¿Qué es daños y perjuicios? O sea, es una frase que todo el mundo tiene grabada en la cabeza. Sí, te voy a demandar, daños y perjuicios. Pero ¿qué es? ¿Qué es eso? Es simplemente la violación al deber de no dañar. Lisa y llanamente, cuando una persona comete un daño a otra, por supuesto, se dan ciertos factores que la ley establece y demás, pero a grandes rasgos, todo el mundo tiene derecho a no ser dañado. Cuando una persona es vulnerada en ese derecho, o sea, es dañada, se genera por parte del dañador la obligación de resarcir, devolver las cosas al estado anterior. Eso es lisa y llanamente daños y perjuicios, ¿sí? La reparación de las cosas, que no se limita específicamente a automotores, como voy a hablar ahora un poco, solo a modo de ejemplo, ¿no? Se da en todos los ámbitos de la vida. En cualquier ámbito de la vida tenés derecho a no sufrir un daño en tu persona, en tus bienes, en tu moral, o sea, digamos, en tu honor, en tu estima. Muchos daños son resarcibles, no solamente aquellos de índole económica, no solamente los que se pueden medir en dinero, sino también aquellos, por ejemplo, contra el honor, o sea, las típicas difamaciones y demás. El derecho a obtener un resarcimiento por amenazas, más allá de lo que puede ocurrir en la órbita penal. Lisa y llanamente tenés derecho a vivir tu vida sin que nadie te produzca un daño. Bien. Por supuesto, estoy simplificando. Existen elementos que se deben dar para poder hacer un reclamo de daños y perjuicios, pero te diría que tranquilamente en el 95% de los casos siempre se dan, porque si hay un daño, existe el deber de resarcir, ¿sí? Ahora, traigo a colación el tema de los siniestros viales, porque es un tema muy recurrente, se da muy cotidianamente, ¿no? Y la mecánica es la siguiente. Existe un siniestro, un choque, digamos, por ejemplo, y se produce un daño, claro que sí. Hay que determinar quién tuvo la culpa de ese daño, o si la culpa es concurrente, porque puede ocurrir a veces que sea culpa de ambas personas, ¿no? Pero en general lo que se da es un siniestro vial, una persona, para simplificar el caso, resulta culpable y se recurre al sistema de la aseguradora. Sí. Bien. En la mayoría de los casos, la gente tramita la cuestión de la reparación de daños ante la aseguradora sin pasar por un abogado ni nada. Y eso es perfectamente válido, porque muchas aseguradoras, sobre todo cuando son siniestros pequeños, ¿no? Pequeños choques, pequeñas cosas, funciona. Pero recordemos una cosa, la aseguradora es una entidad financiera, ¿sí? La entidad financiera básicamente lo que hace es cobrar una póliza para luego intentar no pagar. Es así, no nos mintamos. Busca cualquier excusa para no pagar. Y cuando el siniestro es realmente grande, estamos hablando de alguna persona que ha resultado lesionada, o peor aún, ¿no? Ahí es cuando empiezan los problemas, o cuando el costo de la reparación es realmente grande,
¿sí? O directamente no hay reparación y estamos hablando de una ruptura total, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la gente guiada por su propio asegurador o su gestor de seguros, ¿no? Productor de seguros, inicia el trámite y se encuentra luego en un laberinto donde pasan meses sin obtener una respuesta satisfactoria. Exacto. ¿Sí? Vuelvo a decir lo que digo siempre acá. Recurrir a un abogado es más una prevención que sanar, ¿sí? Es mucho más fácil iniciar ese trámite, el trámite del siniestro, directamente con un abogado, ¿sí? Realmente es incluso relativamente barato, porque a pesar de lo que el abogado pueda cobrarle al cliente, es la aseguradora quien en definitiva termina pagando los honorarios del abogado. Claro. Y el abogado tiene a su disposición otro tipo de herramientas, digamos, para, no voy a decir apretar, pero sí hacer que la aseguradora actúe más rápido. ¿Bien? Por eso siempre recomiendo, en caso de siniestro, bueno, salvo que sea uno pequeño, ¿no? Recurrir al abogado, porque realmente en comparación en términos de dinero no es un gasto, ¿bien? No es un gasto porque, como ya dije, más allá de lo que pueda cobrarte el abogado al principio, la aseguradora es quien se va a hacer cargo de los honorarios. Uh-huh. Claro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay gente que viene a verme cuando han transcurrido 6 meses desde el siniestro y todavía no tienen ningún tipo de respuesta. Tengo las herramientas para poder ponerle, digamos, el cuchillo en la panza a la aseguradora y que no demoren indebidamente el trámite. Eso es una forma de daños y perjuicios, ¿no? Uh-huh. El resarcimiento económico por un siniestro vial. Pero voy a ir un paso más allá. Bien. ¿Qué sucede cuando se ha llegado, digamos, a un arreglo con la aseguradora? Típicamente, ¿no? Todos conocemos cómo funciona. Se pasa 1 o 2 presupuestos acerca de la reparación del vehículo. Ya, si hay gente lesionada, es un poquito más difícil, ¿sí? Porque determinar el monto de la lesión no es tan fácil, porque ya tiene que intervenir algún médico que me diga, esta persona realmente tiene estas secuelas, que son permanentes, que son transitorias, ¿cómo las vamos a medir? Porque lamentablemente en derecho, retrotraer para atrás la bolladura de un auto es fácil, pero retrotraer para atrás, valga la redundancia, ¿no? Retrotraer para atrás. Una lesión cervical, por ejemplo, no se puede. Y lamentablemente el derecho no tiene muchas opciones. Solamente nos queda el resarcimiento en dinero. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, necesitamos ahí sí herramientas un poco más especializadas, sobre todo la ayuda de un médico laboralista. Bien. Pero ahora sí, a lo que iba. Imaginémonos que ya se ha llegado a un arreglo con la aseguradora, se han pasado los presupuestos, demás. No es un caso complicado que requiera demasiada investigación, pero tenemos una inflación en el país que es galopante. Es verdad. Entonces, la aseguradora te dice, ok, lo suyo vale 100.000 pesos hoy, pero tal vez demora 3 meses en pagarte. Y en esos 3 meses, los materiales, la mano de obra ha subido. Y cuando querés acordar y tenés el dinero en la mano, realmente no podés reparar tu vehículo porque el presupuesto que acordaron y que en aquel momento era válido, hoy ya no lo es. ¿Bien? Existen ciertas formas de actuar contra eso, ¿sí? Por supuesto, está la de solicitar una suma mayor en virtud del tiempo transcurrido y demás, pero volvemos a caer en un ciclo porque te aprueban la suma mayor y tal vez pasan otros 2 meses hasta que aparezca. O directamente te dicen, no señor, usted ya firmó por esto. Existe la posibilidad de pedir el resarcimiento
por la demora. ¿Sí? Generalmente son casos de menor cuantía. O sea, no solamente entran por los juzgados de paz, sino que además tienen un proceso especial muy acotado, muy breve, muy asimilable al de defensa del consumidor, solo que en el ámbito judicial. Yo lo he hecho, donde pido un reclamo dinerario en virtud de que lo que me dieron, que era correcto al principio, no me alcanzó. Entonces pido en sede judicial que me cubran el costo real de todo lo que ha sucedido. Por supuesto, más el daño moral que me ha llevado todo esto. ¿Por qué? Porque no es que uno se sienta a esperar de brazos cruzados, generalmente los clientes, sino que están una vez a la semana llamando a la aseguradora o llamando al abogado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me han pagado? El abogado debe contactarse con la aseguradora o con el abogado de la aseguradora. Lo tuyo está en trámite, ya está por llegar. ¿Y quién paga ese tiempo? Bien, porque el tiempo tuyo, el mío y el de todos, aunque sea tiempo de esparcimiento, que ese tiempo yo lo vaya a utilizar para no hacer nada, sigue valiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a través de este sistema, de este reclamo en sede judicial por la demora culpable de la aseguradora, no solamente obtengo el precio real de lo que me cuesta arreglar el vehículo, sino también que me indemnicen por esa demora injustificada, que no tenía yo por qué atravesar, yo cliente, yo víctima del siniestro, ¿no? Yo no tenía por qué esperar 3 meses, hacer llamadas constantes, que me pasaran de un interno a otro, que me dijeran llamar mañana para que nadie me atienda, que me dijeran en 3 días está lo tuyo, cuando no se depositó nunca más. Esas frustraciones, esas broncas que se generan, también son un daño. Y como dije al principio, todos tenemos derecho a vivir nuestra vida sin que nadie nos produzca un daño. Excelente. E incluso ese tipo de daño, ese daño que no es material, porque el vehículo ya dije que lo vamos a solucionar a precio real. Pero ese otro daño, ese enojo, esa pérdida de tiempo, ese desgaste de tener que estar 3-4 meses sobre una aseguradora o sobre el abogado de la aseguradora para ver si me pagan lo que realmente es mío por contrato, eso también es un daño. Un típico ejemplo de daño moral, un daño que no es material, valga la gran diferencia, daño moral, daño material, son los dos tipos grandes de daño que tenemos, y tengo derecho a no sufrir ese daño, y cuando lo sufro, tengo derecho a que me sea compensado, como dije recién, en dinero, porque nadie me va a devolver ese tiempo y nadie me va a quitar el enojo que siento por haberme metido involuntariamente en este laberinto burocrático de la aseguradora. Pero tengo una forma de conseguir una compensación. Perfecto. Más aún, una última cosa, existe una herramienta hermosa, muy poco usada, porque también es de interpretación restrictiva, pero cuando ya el comportamiento de una empresa, no solo la aseguradora, cualquier empresa, es rayar lo obsceno, o sea, ya la desatención hacia la persona es brutal. Recuerdo un caso muy famoso donde en una empresa de telefonía celular, una persona que andaba en silla de ruedas tenía que hacer un reclamo, la empresa no tenía rampas de acceso y lo querían atender en la vereda. ¿Tiene derecho esa persona, o sea, debe esa persona sufrir ese daño en su estima, en su ser, o sea, en su fuero interno? Desde luego que no. Y se aplica esta maravillosa herramienta, este es un caso típico, que se llama daños punitivos. Los daños punitivos, y con esto voy cerrando, son una herramienta que yo encuentro fascinante, porque no se relaciona con el daño en sí. Tal vez a esta persona, si lo hubiésemos clasificado dentro del daño moral, le hubiese correspondido una suma X de dinero.
no importa cuál, pero siempre guardando relación con el padecimiento que él sufrió. Pero el daño punitivo apunta a otra cosa. Apunta a ser una especie de multa. Está discutida la naturaleza, si es multa, no es multa, si es indemnización o no. Pero lo que sí es una suma de dinero tan grande que lleva a la empresa a no querer hacer lo mismo nunca más. Incluso por una conducta que para una empresa de telefonía celular, imagínate, pagar 100.000, 200.000 pesos de daño moral no es nada. Pero pagar 5 millones de pesos le hace pensar, no hagamos esto de vuelta. No lo hagamos de vuelta porque es carísimo. Esa es la gracia del daño punitivo. No guarda relación con el daño sufrido por la persona, sino que es más bien una forma de, entre comillas, castigar fuertemente a la empresa que ha mostrado un notorio, exagerado desinterés por la persona, de modo tal que se lo piense 2 veces antes de volver a hacerlo. ¿Me explico? Sí. No atacar en virtud del daño efectivamente sufrido, sino de la capacidad patrimonial de la empresa. No importa que el daño sea mínimo, pero si el menosprecio por la dignidad o el respeto hacia la persona es tan grande que es repugnante, podemos echar mano de estos daños punitivos y obtener indemnizaciones gigantes que van a parar a la víctima, por supuesto. Son gigantes, y son gigantes a propósito, porque el objetivo no es reparar el daño, sino desalentar a la empresa para que, entre comillas, compre su derecho a dañar. Porque para una empresa gigante, pagar daños morales pequeños es prácticamente comprar el derecho a hacer daño. ¿Sí? Y el daño punitivo viene a suplir eso. Viene a darnos indemnizaciones tan grandes que la empresa ya no piensa en términos de comprar el derecho a dañar. Se lo piensa 2 veces y se reparan las situaciones. La empresa toma otra actitud en virtud de este instrumento maravilloso que está en nuestra ley de defensa del consumidor, pero que se puede aplicar para cualquier relación. Casi todas son de consumo, ¿no? Pero para cualquier relación. Bien. Rodrigo, gracias por la info, súper completa. Se nos ha terminado el tiempo, nos hemos pasado de aire que le corresponde al siguiente programa, pero seguramente la próxima semana nos vamos a volver a encontrar para seguir tratando temas importantes que tienen que conocer la sociedad. Bueno, espero haber sido claro. Sí, por supuesto, muy claro. Recordanos el número de teléfono y dónde te encontramos, por favor. Mi número de teléfono es 264-621600. ¿Sí? 264-621600. San Luis 835. en San Rafael. En San Rafael. Y en Malargüe, Comandante Rodríguez 80. Perfecto, que tengas buenas tardes, muchas gracias. Igualmente. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿sí? Ya viene Fuera de Pista y luego Dial Deportivo.